Espacio de entrevistas. Estamos saludando a esta hora pues al consultor energético Jorge Luis Hidalgo. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Active por favor su dispositivo que está Sí. sin audio. Hola, buenos días. Es Ahí un gusto sí. empezar la semana siendo invitado en este valioso medio de comunicación y 99, así que muy grato y siempre a sus órdenes. Muchísimas gracias. ¿Cómo podemos analizar a esta hora justamente la situación, ¿no? La situación que tenemos. Revisábamos tempranito las cuestiones de las previsiones climáticas porque caramba, un poco más pues hay que ponerle la velita al santo pidiendo lluvia, sobre todo en los puntos donde están ubicadas nuestras centrales hidroeléctricas, pero confluyen, ¿no? Varios aspectos, lo que tiene que ver con esta histórica falta de mantenimiento, de programación, en lo que tiene que ver con toda la infraestructura del Estado, por un lado, sumado a los temas climáticos, cómo leemos la real situación que se vive y qué es lo que se puede ir derivando en los próximos días. Bueno, yo pues, mantengo la tesis de que la ciudadanía tiene que estar absolutamente bien informada y con datos precisos para saber la realidad del momento eléctrico y energético que vive este país. Eh, Me parece que cuando la ciudadanía esté bien informada y sepa el momento en el que estamos, evidentemente eh, la idea es que tenga buen recaudo y tome buenas decisiones, sobre todo un poco para prepararse a lo que posiblemente es lo que va a venir. Entonces, para eso quisiera darle algunos datos que son importantes. Primero, no es culpa de este gobierno ni de este ministro, algo que ya es un problema estructural. El déficit del Ecuador sobrepasa los 1080 megavatios. Eso solo quiere decir, digamos, el gap entre lo que producimos y lo que necesitamos. Y al final del día, usted puede observar que un déficit tan grande es como si necesitáramos un nuevo paute para comprender la situación. Eh, Cuando usted además analiza las cuestiones de sequía que tiene este país en estos momentos, tiene una posibilidad de incidencia de un 0,5%, o sea, era bastante improbable que pase esto. Y actualmente, a día de ayer, digamos, hoy día todavía no tengo los datos, pero al día de ayer tenemos unas cotas, por ejemplo, de los embalses, que están por debajo de los 2.124 metros sobre el nivel del mar. La cota máxima es 2.153 metros sobre el nivel del mar y la mínima operativa es 2.115 metros sobre el nivel del mar. Las cotas tienen una especie de, forman una especie como de triángulo, es decir, en la parte más alta acumula más agua, pero mientras va descendiendo, evidentemente eh, va perdiendo capacidad de caudal, por lo cual la disminución o la caída de los metros sobre el nivel del mar de la cota es una caída mucho más brusca ya en los últimos metros. Entonces estamos a solo 9 metros me parece que ahorita debemos estar a los 8 metros de la cota mínima, donde además se acumulan sedimentos y eso hace más difícil todavía operar un parque que contempla tres hidroeléctricas, Mazar, Pauta y Sopladora, y manejan el 35% de la generación eléctrica del país. Entonces ahí vemos una posición bastante crítica. Y otra posición crítica que nos ha llamado la atención es la cota de Mina San Francisco, que si bien no es un embalse como tal, eh, es una hidroeléctrica que debería estar operando en 270 megavatios y hoy por hoy tiene tan poca agua que está pasando de los 12 a 20 megavatios de producción. Entonces es una caída abismal de 270 a 12 a 20 megavatios y esto es producto de una sequía agresiva que tenemos. Entonces, en ese sentido, cuando usted analiza estos Uh -huh. números, excepto que pase algo extraordinario, lo que va a decantar
es en, lamentablemente, apagones. Claro, los racionamientos. Ahora, si tenemos en época, digamos, en época de normalidad, tenemos este déficit que usted anotaba, ¿no? Originalmente, de 1080 megavatios. Si tenemos ese déficit con estas condiciones y con el déficit hídrico que hay actualmente, entonces obviamente ese déficit crece, pues, ¿no? Porque la demanda continúa siendo la misma, es decir, la necesidad ciudadana, empresarial, industrial, etcétera, etcétera, sigue siendo la misma, pues. Bueno, la demanda, o sea, el último gran proyecto en el país fue el proyecto Coca-Cola Sinclair. Y a partir de ahí la oferta no aumentó, pero la demanda aumenta cada año. Y además no solo aumenta porque la población aumenta y porque las industrias aumentan, sino porque per cápita consumimos más energía. Y además ya entraron las mineras, entraron algunos actores importantes y al final del día decanta en que exista una demanda mucho más alta de lo que podemos ofrecer como oferta. Ahora, si usted analiza la producción, digamos, la generación eléctrica, si usted analiza la necesidad de actualización de transmisión, porque la transmisión también está bastante complicada, hay, digamos, hay lugares donde la transmisión está totalmente a full capacidad, incluso manejan hasta 120% de la capacidad, es decir, está excedida. La distribución igual, usted ve una infraestructura en muy mal estado en el tema de distribución, pero al final del día todos los caminos conducen a Roma. ¿Qué quiere decir todo esto? No es una necesidad técnica, no es una falta de tecnicismo o de tecnologías, es una falta simplemente de inversión. Y para que haya inversión, ¿qué se necesita? Recursos. Y para que haya recursos, obviamente, en forma sana, digamos, sostenible, tiene que haber una recaudación aceptable. Pero si el Ecuador regala su energía, y no me refiero al anuncio del gobierno de los 180 kilovatios, que finalmente es un tema temporal, y al menos podemos decir que incide a los más pobres, pero si uno analiza el regalo que hace el Estado ecuatoriano a lo largo de los años, por ejemplo, a las grandes mineras que les cobra solo 5 centavos el kilovatio hora, evidentemente no hay solución que aguante, porque podemos traer barcazas de forma emergente, podemos traer termoelectricidad con plantas en tierra, podemos comprarle abrumadoramente a Colombia, pero si usted no cobra lo que cuesta, no tiene forma de que evidentemente esto sea sostenible. Sí, por supuesto que sí. Ahora, en este marco, ¿qué concepto le merece usted, antes de ir con Verónica Landeta, qué concepto le merece, no? Se están proyectando estos trabajos entre la noche del miércoles y el amanecer del jueves, mantenimiento de equipo primario, esto en el área de transmisión, que es una de las áreas, pues, ¿no? Allá, pues, en estas cuatro subestaciones que opera Select Transeléctrica, la que están ubicadas en Macas, en Santa Elena, en Milagro, y la Molino, que está ubicada acá en el Austro, en la provincia del Azuay. No hay precedentes en la historia de que se ha hecho mantenimiento en un solo día a toda la transmisión, pero evidentemente es el Estado ecuatoriano y el gobierno que tienen que dar razón por lo, digamos, por qué se hace este mantenimiento y entiendo que además están invitando periodistas para que vayan a verificar este tema. Esto es como el tema de sabotaje, esto es como el tema de la falla humana que hubo recién este blackout, como esto que está mencionando el gobierno, es el gobierno que eh, tiene que darle cuentas no a mí, porque yo soy un ciudadano común y corriente, sino al Estado, a la ciudadanía, sobre estos anuncios que hace y obviamente tiene que sustentar en algún momento con evidencias, pero digamos, no es mi labor cuestionar o analizar esto, porque al final del día el gobierno sabrá por qué lo menciona, pero paralelamente, yo creo que sí es bueno, y estos son datos que tengo, por lo cual puedo hablar con datos, cuál es la situación real en estos días de la electricidad. Estamos a tan solo 8 metros
de distancia entre la cota, el caudal actual y la cota mínima, y esto nos pone en una situación absolutamente vulnerable. Y bueno, al final del día, yo lo que propongo es que hayan racionamientos programados para que la ciudadanía tenga mayor previsión, sea más ordenado y se pueda tener de forma más, se pueda gestionar de mejor forma esta situación que lamentablemente nos está acarreando ya algunos años. Pero también quiero mencionar otra cosa, si me permite. Claro. Al ministro Goncalves lo están dejando solo sus asesores. Ya no, ni siquiera lo están entrevistando últimamente, pero lo están dejando solo sus asesores. Porque el ministro, para defender el subsidio eléctrico a las grandes mineras, dice que el costo de generación eléctrica en el país es 3 centavos. Esto no es real y se contradice con el mismo gobierno que en la ley No Más Apagones reformaron el artículo 54 de la ley eléctrica que le denominaron No Más Apagones, donde habla justamente de que el, eh, el cálculo de tarifa eléctrica en el país ahora se le agrega un nuevo componente que es el componente de amortización de inversiones. Imagínese usted que antes no se contemplaba la amortización de inversiones, o sea, el Coca-Cola Sinclair cuando se invirtió, el valor que nos costó el Coca-Cola Sinclair, lo contabilizaban como si fuera una donación, y al final del día solo se calculaba el precio de mantenimiento y operaciones. Entonces, al menos ya está reformado para que en el cálculo actual, esto no quiere decir que se quiten los subsidios, pero sí que se sepa exactamente cuánto nos cuesta la energía. Porque en este país no solo hay que conocer la realidad energética nacional, sino el costo de energía, porque de esta forma se pueden tomar decisiones. Entonces, al ministro le hacen decir sus asesores que cuesta solo 3 centavos el kilovatio hora. Además, le hacen decir que la tarifa eléctrica de las grandes mineras, que solo pagan 5 centavos, en realidad es de 5 a 8 centavos, pero dice que es cerca de 8 centavos lo que pagan las mineras, cuando en promedio es 6.6 centavos. Y además dice que las grandes mineras subsidian la tarifa de la dignidad en el país, cuando eso no es real. Es la ciudadanía la que le subsidia la tarifa eléctrica a las grandes mineras, porque el costo de generación eléctrica, el costo real de generación eléctrica, calculado por la misma agencia de regulación en el 2018, calculaba, digamos, si es que se toma en cuenta la amortización de inversiones, que la generación debería estar costando 8.2 centavos el kilovatio hora, cuando no teníamos barcaza a 16 centavos, no teníamos generación en tierra a 35 centavos, no teníamos generación con termoeléctricas de los grandes industriales que les vamos a pagar 28 centavos, no teníamos importación de Colombia a 42 centavos el kilovatio hora y no teníamos apagones. Entonces, en ese entonces se calculaba 8.2 centavos el kilovatio hora. Y nuestra propuesta es que las empresas, especialmente las mineras, que pueden pagar la tarifa eléctrica real, eso no quiere decir que les ganemos dinero, pero que al menos paguen lo que cuesta. Porque si este país regala la energía a los que más tienen, no tiene forma de ser sostenible. El subsidio eléctrico es y debe ser enfocado en los más pobres. Además, el concepto de subsidio es muy sencillo. Si usted paga menos de lo que cuesta, el Estado le está subsidiando. Y esto además solo se toma en cuenta la tarifa del costo de inversión, pero debería tomarse en cuenta también el costo de financiamiento, porque usted recordará que el Coca-Cola Sinclair no solo que no tuvimos la plata que pagamos, sino que además nos endeudamos y hasta ahora estamos pagando. Ahí hay un costo financiero que no se toma en cuenta. Y en las termoeléctricas del país no se toma en cuenta el costo real del combustible. Tenemos el famoso diésel eléctrico que tiene subsidios de hasta el 85%. Entonces, esa distorsión hace que supuestamente nos cueste súper barata la energía, pero es papá Estado el que paga el diferencial.
Claro, al término del día alguien termina pagando aquello. A esta hora estamos conversando con el consultor en temas energéticos, Jorge Luis Hidalgo, y Verónica Landeta continúa con la entrevista. Bueno, yo me voy a poner en el sitio de los consumidores, o sea, de quienes estamos en la zona residencial y, bueno, pues de una u otra situación, pues ya sabe usted que con todo y apagones recibimos a veces facturas que están con el mismo promedio mensual y otros con un poquito más elevado. Entonces, ya que estamos hablando de tarifas y centavos y todo lo demás, ¿cuánto es lo que vamos a terminar definitivamente pagando cada ecuatoriano por esta energía eléctrica? Habidas cuentas de que las centrales hidroeléctricas ya no tienen su funcionamiento en un 100% por el tema de la sequía, habidas cuentas de que si bien se están instalando ya esta primera barcaza que comenzaría a generar, en todo caso no sería suficiente. ¿Cuánto es lo que vamos a terminar pagando, ya que estamos hablando de centavos, por la generación? Y sumado esto a el dato adicional de que tendremos definitivamente pues cortes de energía programados, para decirlo así. Verónica, usted topa un tema, primero buenos días. Buenos días. Usted topa un tema extremadamente importante y ese es justamente el punto de mi intervención, digamos, de lo que estamos analizando. La ciudadanía, el sector residencial, paga de 9 a 68 centavos el kilovatio hora. Y además la ciudadanía de la costa, que es la que más consume, porque evidentemente tiene que congelar sus productos, refrigerar, aires acondicionados, etcétera, todo esto en lugares de mucho calor, digamos, los equipos se esfuerzan más, consumen más energía, etcétera, terminan pagando unas tarifas eléctricas absolutamente elevadas. Discúlpeme, ¿Sí? repítame de nuevo, de 9 a 68 centavos o 9.68. No, de 9 a 68 centavos es la tarifa eléctrica para el sector residencial. Evidentemente son muy pocos los que llegan a 68 centavos, pero especialmente en la costa sobrepasan los 15, 16, 17 centavos el kilovatio hora en promedio. Digamos, obviamente ¿Se hay acuerda la tarifa de cuánto la era el comunidad. centavo por generación, por cada kilovatio hora cuando teníamos solamente las termoeléctricas? Cuando teníamos el otro sistema sin las centrales hidroeléctricas, ¿recuerda usted? Es para ir poniendo un poco Lo que los pasa temas es que, comparativos. permítame solo desarrollo este punto porque es importante. Desarrolle, desarrolle. La tarifa eléctrica del sector residencial es de 9 a 68 centavos. La tarifa eléctrica de las grandes mineras es de 5 a 8 centavos. Entonces, mientras que a la ciudadanía se le ponen unos límites de consumo y dice, le cobro 9 centavos, pero si usted excede, le cobro 10, le cobro 11, le cobro 12, etcétera. Las grandes mineras pueden utilizar lo que quiera de energía y la tarifa es de 5 a 8 centavos. Ahora, ¿cuánto consume una de las grandes mineras? Porque el ministro dijo solo son 2 empresitas, ¿sí? Una de ellas consume el equivalente a 250,000 hogares. Esta es una población de 1 millón de habitantes. Y esta empresa, además, tiene previsto triplicar producción, lo cual es bueno para el país, porque evidentemente son más fuentes de empleo, desarrollo y tal. Entonces consumiría el equivalente a 3 millones de habitantes en consumo eléctrico. A esta empresa, que le subsidiamos como subsidiar a 3 millones de habitantes, dice que no va a construir su propia hidroeléctrica. ¿Sabe por qué no va a construir su propia hidroeléctrica? Porque no le es rentable, porque el papá Estado le regala la energía y no se corrige esta distorsión. Entonces, obviamente, no tienen un incentivo, más bien tienen un incentivo perverso para no construir su propia hidroeléctrica. Y dice, además, que por constitución de la República el Estado les tiene que proveer la energía que ellos necesiten. Claro. Entonces, para que el Estado les provea esa energía que necesiten, ¿sabe qué tiene que hacer? Traer más barcazas, más generación en tierra, más generación de Colombia, que cuestan 16, 20, 30, 40 centavos, para revenderles a 5 centavos el kilovatio hora. Claro que ¿A sí. usted cree que eso es sostenible? Ingeniero, le hago la repregunta. Yo recuerdo que para atraer inversión, esta es una empresa a la que usted se refiere, a estas empresas, son empresas que han venido a invertir en el país, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, yo recuerdo
que para atraer a empresas que vengan acá a invertir, hablaban ya en ese tiempo, hace 2 años, de poner una tarifa de 3 centavos. Creo que es eso lo que intentaban decir, de 3 centavos. ¿Para qué? Porque dice que no somos competitivos con el resto de regiones para que vengan empresas, obviamente por el tema eléctrico. Eso es lo que argumentaban. Ahora usted nos está contraponiendo lo otro. Pero esto es, en resumidas cuentas, lo que usted evidencia o pone en el tapete de la discusión, es porque nunca, creo yo, que hemos tenido una transparencia en el tema de hacer contratos con empresas extranjeras, o definitivamente no se han analizado bien las situaciones colaterales ahora que obviamente saltan por el tema de tener esta crisis energética. A ver, la asambleísta Pozo le consulta oficialmente desde la asamblea al ministro en ese entonces Luque y a la ministra Robo, y le dice, por favor dígame en qué parte del contrato de inversiones con estas empresas mineras le estamos garantizando tarifa, subsidiada obviamente, y quién firmó además semejante genialidad. Y le dicen que no hay ningún compromiso. Pero es que al final del día, para compararnos, porque aquí parece ser que tenemos miedo y terror de pedir que paguen lo que cuesta, no de pedir en exceso ni nada, sino que paguen lo que cuesta, en momentos donde hay apagones. Y resulta que cuando uno analiza a nivel regional, Chile, Colombia, Perú, primero en Colombia y en Perú le cobran un precio a las grandes mineras de 18 centavos el kilovatio. En Chile no solo le cobran la tarifa real, sino le dan un sobrecosto, porque allí sí subsidian la tarifa eléctrica a la población. Entonces, al final hay que hacerle la pregunta a la Cámara de la Minería y a estas dos empresas mineras, si vinieron al país por el subsidio eléctrico o por el potencial geológico que tenemos. Y además, siendo empáticos, porque si estuviéramos en una situación normal, sin apagones y tal, sin nada, ajá, digamos, podemos aceptar. Pero es que estamos trayendo barcazas a 16 centavos el kilovatio hora. Estamos pagando a las grandes industrias 28 centavos el kilovatio hora, que dicho sea de paso, no nos queda de otra. Estamos importando de Colombia 42 centavos el kilovatio hora, que además hay un dato interesante, que las distribuidoras han dejado de pagar la generación eléctrica privada, están demorando facturas, porque en orden de prelación tienen que primero pagarle a Colombia. Entonces, al final del día, estamos reforzando la infraestructura de Colombia, insisto en esto, no nos queda de otra, pero estamos poniendo en grave riesgo tanto la generación privada como la generación pública ecuatoriana, que además necesita ya costos de mantenimiento y todo esto. Entonces nos están saliendo capitales de una forma alarmante, y nadie se da cuenta que al final del día esto es cada vez peor. Por ejemplo, el ministro Goncalves menciona que se tienen que invertir más o menos $1.000 millones en generación eléctrica emergente. Y también menciona que se debe consensuar y negociar con los multilaterales para levantar estos capitales. Al final del día, si nos endeudamos más, pero mantenemos el mismo subsidio, es obvio que vamos a estar cada vez peor. Entonces es hora de comenzar a revisar definitivamente estas otras aristas que usted bien nos ha planteado en esta entrevista. Creo que por tiempo, ¿no, verdad, Alberto? Lamentablemente vamos a tener que dejar hasta aquí la entrevista. Muy interesante, definitivamente. El tema eléctrico realmente, en resumidas cuentas, para quienes somos simplemente consumidores, lo deducimos de esta forma. ¿Cuánto me va a costar pagar en este mes? ¿Y cuánto menos voy a tener que pagar? Porque de todas maneras van a haber cortes reprogramados. Entonces no voy a pagar lo mismo que me facturaban todos los meses antes. Es lo que la gente así entiende. Y bueno, importante estos otros temas que usted ha abordado sobre la crisis energética.
Alberto. Sí, muchísimas gracias. Que tenga una excelente semana y gracias por orientarnos de manera tan objetiva, tan responsable, porque como usted decía, lo compartimos totalmente. El ciudadano tiene que estar bien informado, ¿no?, con respecto a este tema. Un abrazo inmenso desde Guayaquil. Abrazo, Alberto, Verónica, y la ciudadanía, que tiene que comprender que al final del día, si no se corrigen estos subsidios a las grandes mineras, la factura nos la van a pasar a la ciudadanía. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Son las 7 de la mañana con 26 minutos, 7 con 26 minutos.